Buenas tardes, soy la profesora Nadir González. ¿Qué son los polígonos? Para conocer los polígonos es importante saber la aplicación de los polígonos. Ahora vamos a ver los polígonos, ¿no? Pero antes de esto es muy importante ver que los polígonos como figuras geométricas están inmersos en nuestra vida cotidiana. Aplicaciones de las figuras geométricas en la vida cotidiana. Podemos observar el siguiente asiento que está bordeando al árbol que tiene forma circular. Igualmente allá hay otro árbol que tiene forma circular, ¿no? Tiene un objetivo y están en forma de construcciones, ¿no? De igual forma podemos observar que las figuras geométricas están inmersas en nuestra vida cotidiana. Una mesita que tiene forma cuadrangular y otro asiento en forma de macetero donde están ahí plantitas en forma circular. Muy interesante las construcciones y tiene forma de figura geométrica, en este caso un círculo, ¿no? De igual forma, así como la figura geométrica, los polígonos igual se aplican en la vida cotidiana. Ahí tenemos una ventana que tiene forma rectangular y otra ventana que tiene forma rectangular, ¿no? Están inmersos en la construcción que ustedes lo ven a diario en sus casas, hogares, todo aquí. Ahí tenemos una bañera de lata en forma de trapecio, una de sus caras. Y tenemos un bañador en forma circular, ¿no? Otra de sus caras. Seguimos viendo algunos objetos que lo vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Ahí tenemos la llanta de una bicicleta que tiene forma circular y las cerámicas de piso que tienen forma rectangular. De igual forma podemos observar otras figuras geométricas en nuestra vida cotidiana. Una olla en forma circular, una lata en forma circular, un macetero en forma circular de planta. Cuán inmerso está en nuestra vida cotidiana. Y de igual forma los polígonos que lo vemos a diario. Las puertas. ¿Quién ha pasado por una puerta, no? ¿Qué forma tiene la forma de esta puerta? Rectangular. Miren, los celulares igual tienen forma rectangular y la televisión. Ahí hemos observado la aplicación de polígonos y figuras geométricas en nuestra vida cotidiana. Hemos visto un poco de la aplicación de las figuras geométricas que tienen correlación con los polígonos. Pero ahora vamos a ver la definición de los polígonos. Los polígonos es el área de un plano que está delimitado ¿por qué? Por líneas. Y estas líneas tienen que ser rectas. Ahí ustedes pueden ver, este ejemplo de acá no es un polígono. ¿Por qué? Porque no está cerrado. Esta otra figura sí es un polígono porque está cerrado por líneas poligonales cerradas. Este otro no es un polígono, ¿por qué? Porque tiene una curva, ¿no? Entonces ahí podemos observar la definición de los polígonos. De igual forma vamos a ver la clasificación de los polígonos, pero antes de ello sus elementos, ¿no? De los polígonos. Entre los elementos de los polígonos tenemos lo siguiente. Tenemos desde los vértices, las diagonales, ahí ustedes pueden ver diagonal, ángulo exterior, ángulo interior, ángulo central, el vértice ya lo hemos mencionado, el apotema, que son los principales elementos de los polígonos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? los elementos de los polígonos para poder hallar si es que nos faltara alguno de ellos. De igual forma tenemos su clasificación de los polígonos que lo hemos clasificado en 4 partes, ¿no? Que son por la magnitud de sus lados y sus ángulos, por la ubicación en un círculo, por el número de sus lados y por la naturaleza de sus lados, que a continuación lo estaré presentando y le estaré mostrando. Aquí tenemos una clasificación que es por la magnitud de sus ángulos. Tenemos a polígonos equiláteros y polígonos equiángulos. Los polígonos equiláteros son aquellos cuyos lados son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que los lados de estos polígonos son iguales. Ahí tenemos los ejemplos.
Y los polígonos equiángulos son aquellos cuya medida de ángulos interiores son congruentes, quiere decir que los ángulos interiores son congruentes. Ahí ustedes pueden ver el cuadrado y el triángulo que tienen el mismo ángulo. De igual forma, seguimos con la magnitud de sus lados y ángulos. Los polígonos regulares y los irregulares. Los regulares son aquellos polígonos cuyos lados son iguales, es decir, equiláteros y equiángulos. Quiere decir que tanto los lados como los ángulos son iguales. Entonces, ¿qué tipo de polígonos son esos? Polígonos regulares. Y los polígonos irregulares son aquellos cuyos lados y ángulos son diferentes, no son iguales. Ahí podemos ver la diferencia, ¿no? De un pentágono que tiene todos los lados iguales y los mismos ángulos, y otro pentágono que tiene todos los lados desiguales. Miren, ustedes pueden observar. Ahí ustedes observan este pentágono que es muy diferente a este otro pentágono, ¿no? Continuamos con la clasificación de los polígonos y ahora vamos a ver por la ubicación en un círculo. Tenemos a los polígonos inscrito y circunscrito. Polígono inscrito. Están ubicados dentro de un círculo y todos sus vértices son puntos de la circunferencia. Ahí vemos los siguientes ejemplos. En este caso, el polígono está dentro de un círculo, ¿no? A diferencia de los polígonos circunscrito. El polígono circunscrito son aquellos polígonos que tienen lados de este polígono son tangentes al círculo. Ahí ustedes pueden ver que el polígono está afuera y dentro del polígono, ¿quién está? El círculo. Ahí ustedes pueden ver. Dentro del polígono está el círculo, que es lo contrario de los polígonos inscritos, ¿no? Ahí tenemos otra clasificación de los polígonos por el número de sus lados. Para nombrar se coloca el prefijo latino o griego del número de los lados que tenga el polígono. Ahí tenemos algunos ejemplos, ustedes pueden ver. ¿Cuándo se llama triángulo? Cuando tiene 3 lados. Cuadrado cuando tiene 4 lados. Pentágono 5 lados y 5 ángulos. Hexágono 6 lados. Heptágono 7 lados. Octágono 8 lados. 8 ángulos. Eneágono 9 lados. Y así. Decágono, endecágono y dodecágono, ¿no? 12 lados. Ahí tenemos la clasificación entonces de los polígonos que acabamos de observar. Ahora vamos a ver el nombre de los polígonos. Ahí tenemos más detallado por el número de lados y el nombre del polígono. Si fuera 10.000, miriágono se llama, ¿no? Y ahí lo tenemos en la pequeña tabla que ustedes pueden observar. Ahora vamos a ver la siguiente clasificación de los polígonos por la naturaleza de sus lados. Tenemos polígonos cóncavos y convexos. Los polígonos convexos, un polígono convexo es cuando una recta secante lo corta como máximo en 2 puntos y las medidas de sus ángulos interiores son agudos. Ahí tenemos al polígono y la recta secante lo está cortando en 2 puntos. En cambio, el polígono cóncavo, un polígono cóncavo es cuando una recta secante lo corta en más de 2 puntos. Ahí observamos el polígono cóncavo y lo está cortando en más de 2 puntos. Ahora vamos a ver el perímetro de polígonos regulares e irregulares. Se refiere al contorno de una superficie de una figura y la medida de ese contorno. En otras palabras, en una figura el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahí vemos esa figura donde se suma todos los lados del perímetro. De igual forma les voy a mostrar mi pizarra Idoro, donde yo he elaborado unos ejercicios para que los estudiantes puedan hallar el perímetro. Aquí dice perímetro y área de figura geométrica. Halla el perímetro de la siguiente figura geométrica que a continuación estoy mostrando. Estoy mostrando un rectángulo, un triángulo y un cuadrado. Para poder hallar el perímetro podemos utilizar las fórmulas predefinidas que ya hay de las figuras geométricas, que puede ser más fácil de poder encontrar, como también sumando el contorno. Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? El rectángulo vamos a hallar el perímetro de las dos formas. El perímetro aquí es igual de un rectángulo, 2 por A. ¿Qué es A? El ancho. 2 por 3. ¿Cuánto? 3 centímetros, ¿no? Vamos a anotar 2 por 3 centímetros más 2 por ¿qué? Por B. ¿Cuánto es B?
B es 8 centímetros, que llegaría a ser largo. Largo por ancho. Solo que aquí no lo anoté. Ahora sí. Seguimos trabajando con los estudiantes y podemos ir mostrando nuestra pizarra. Perímetro va a ser igual a ¿qué? 2 por 3, ¿cuánto es? 6 centímetros. Más 2 por 8, ¿cuánto es? 16 centímetros. Perímetro va a ser igual a 6 más 16, 22 centímetros. Ahí ya hemos elaborado nuestro primer ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio. Yo tomo ahí las preguntas y aquí en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma, sumando todos los lados de la figura que vemos a continuación, que sería 3 centímetros más 6 centímetros más 5 centímetros. Ahí está. Y sumamos. Perímetro va a ser igual a 3 más 6, 9 centímetros más 5 sería 14 centímetros. Ya tenemos nuestra segunda respuesta y vamos a hacer el cuadrado. Podemos utilizar las fórmulas predefinidas y nos dice que el perímetro es igual a 4 por ¿cuánto? 4 por A. ¿Cuánto vale el lado? 2 metros. Entonces 4 por 2 metros, perímetro va a ser igual a 4 por 2, sería 8 metros. Y con esto ya hemos concluido